En la cosmopraxis, en primer lugar, estamos enfocando la relación con todas las plantas, ¿no? Con las plantas sagradas o plantas ceremoniales, empezando por la hojita de coca, el tabaco, y poco a poco tocando este tema porque es de interés en este momento. Mucha gente se ha interesado en estas experiencias de expansión de la conciencia, ¿no? Eh, a través de agentes visionarios, em, especialmente plantas, ¿no? Y entonces para nosotros es muy importante enfocar qué es realmente medicina y cuál es el uso que las tradiciones, las culturas indígenas tradicionales, ancestrales, que guardan este conocimiento, cuál es el uso que le dan a estas plantas, ¿no? Cómo se relacionan con estas plantas. Em, Más allá de simplemente la curiosidad por las sustancias o por los efectos psicodélicos, ¿no? Sino dentro de precisamente la cosmopraxis como un camino de vida, em, como un camino de crecimiento, de desarrollo personal, de realización espiritual y, como decíamos antes, de reverencia y equilibrio con la naturaleza, con la comunidad, con las comunidades humanas, dentro de estos principios del AINI, la reciprocidad, la complementariedad y todos aquellos valores de los que vamos trabajando en la cosmopraxis y de los que hemos hablado hace un rato también. Entonces, eso en primer lugar, porque la relación con cualquier planta em, requiere protocolos y requiere principios éticos, ¿no? Para acercarnos. Y luego, a partir de ahí, bueno, nosotros en nuestra historia personal tenemos una relación con esta medicina que llegó a nuestras vidas. Es una historia que sería larga de contar y quizás entrar en detalle, pero sin entrar ahí, pues para nosotros es muy importante porque efectivamente fue la medicina del territorio, en todo el territorio andino, ¿no? Eh, y digo fue porque durante la colonia fue perseguida y su uso ritual, ceremonial como planta visionaria fue prohibido y prácticamente erradicado, ¿no? Em, en gran parte del territorio, ¿no? Em, Sin embargo, quedaron lugares en donde se practicaba todavía, donde y se sigue practicando todavía un uso ritual visionario, ceremonial, en el norte de Argentina, por comunidades de pueblos muy contaditos, ¿no? Incluso abuelos que ya, según lamentablemente llegan a las noticias, están ya trascendiendo, falleciendo, y como que no hay casi seguidores, pero todavía ahí existe una práctica entre algunos pueblos. Y luego finalmente las versiones amazónicas y en la zona de las sabanas del río Orinoco, ¿no? Que son, sí, son todavía una tradición viva, ¿no? Que se transmite por linaje, por tradición oral, ¿no? Entonces, en estos, digamos, en estos lugares se encuentra todavía un uso ritual y un conocimiento, pues una ciencia, una tecnología sobre cómo usar
estas plantas y acerca de los rituales también. O sea, no solamente el uso en el aspecto de cómo se prepara y estas cosas, sino eh, precisamente dentro de una cosmovisión, de una cosmopraxis, cuál es el uso ético, ¿no? De estas, dentro de los rituales y dentro del equilibrio del Aini, del dar, el recibir y todo esto que es realmente para nosotros es la enseñanza principal. Y es por eso precisamente que no nos enfocamos en una planta en sí, ¿no? Sino en la relación, cómo tenemos que relacionarnos con esta realidad de los estados ampliados de conciencia, ¿no? Que sí, son parte importantísima de las tradiciones indígenas que nos conectan, también nos ayudan precisamente a mm, integrarnos, ¿no? Y aprender de la naturaleza, sus lenguajes, su música, sus cantos, eh, diseñar los rituales, ¿no? A partir de estos mensajes y no de nuestro capricho, ¿no? Y eso es algo bastante delicado y bastante complejo que toma muchas veces años de disciplina, entrenamiento en las tradiciones indígenas, ¿no? Entonces, queremos transmitir ese valor, la importancia de esa seriedad en esta relación, ¿no? Y precisamente, pues sí, la Wilca, nosotros empezamos a explorar a partir de la relación con comunidades amazónicas, empezamos a explorar eh, mm, cómo los antepasados en los Andes la habían preparado, ¿no? A partir también de lo que queda de la memoria oral, la memoria colectiva, y también documentos, a veces estudios de laboratorio en sitios arqueológicos, objetos arqueológicos, datos de manuscritos de la época colonial, el lenguaje de las ofrendas, en donde se encuentran muchas claves para comprender la relación precisamente con las plantas y con muchos otros elementos que entran en la ofrenda. En fin, es todo un proceso. Y para esto nosotros abrimos una relación con comunidades indígenas andinas, ¿no? Buscando a maestros, maestras que pudieran a nosotros inspirarnos. Entonces, compartiendo con ellos esta medicina, ellos nos iban como compartiendo desde su lado cómo la sentían y qué les decía, ¿no? Qué memorias ancestrales despertaban en ellos estas experiencias. Entonces ahí fuimos poco a poco tejiendo digamos, una propuesta, ¿no? Porque es humildemente solamente una propuesta, ¿no? Pero que sí es muy efectiva. Hemos tenido muchas experiencias con muchas personas, familias, que dan testimonio, pues, de mucha curación, ¿no? Mucha bendición en sus vidas al haber participado en estas experiencias con nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos compartir. Como digo, no quiero dar muchos detalles porque como bien estamos hablando, son cosas que también hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar mucho. Pero es esto lo que está pasando. Ahí ya nosotros en la Cosmopraxis les compartimos más información en detalle, como incluso los mapas de los territorios. Esta medicina llegaba hasta el Mar Caribe, las Islas Antillas, incluso el sur de lo que hoy son los Estados Unidos, todas las sabanas del Orinoco, y de ahí entra la Amazonía, ¿no? Y luego recorría todo el macizo andino, ¿no? Colombia, y hay testimonios en todas partes, ¿no? Hasta el sur de Sudamérica, ¿no? Entonces, esta medicina para nosotros es muy, muy, muy querida eh, y muy significativa en nuestras vidas. Y por eso, dentro de ese espíritu que habíamos
compartido hace un rato, también la compartimos con las personas que están em, ya comprometiéndose dentro de este camino de cosmopraxis, ¿no? Porque no es abierto para cualquiera, es algo que se tiene que tomar con mucha seriedad.